Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas Buenas tardes, tardes. doctor. ¿Qué Buenas tal? ¿Me tardes, escuchan doctor. bien? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí se la escucho. Perfecto. ¿Cuántos alumnos son los de la clase? 140, doctor. Uy, van 41 todavía. Sí, doctor, ya están conectándose. Ya, perfecto. 3 minutos y empezamos, ¿ok? Bien, doctores, empezamos entonces la teoría, ¿ya? Por favor, simplemente un confirmado de que se ve la pantalla. Sí, doctor, sí Sí, se ve. doctor. Perfecto. Vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial. Soy el doctor Rubén Azañero, médico cardiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial, como ustedes pueden ver. Ahí, en primer lugar, enfermedad isquémica del corazón, en segundo lugar, stroke. Ambas son enfermedades cardiovasculares que juntas causan un número importante de muertes en todo el mundo
siendo la primera causa definitivamente, y se estima que esta siga aumentando para el 2030 a casi 23 millones de muertes al año en todo el mundo. Por lo tanto, cada vez son más y mejores las estrategias que tenemos que definir para evitar que la gente se siga muriendo de esta patología cardiovascular. De estos pacientes que se mueren por patología cardiovascular, muchos tienen factores de riesgo. Y el factor de riesgo más presente, más prevalente en estos pacientes con patología cardiovascular que se mueren, es la hipertensión arterial, como ustedes pueden ver. Por lo tanto, la Doctor, hipertensión arterial, doctor, disculpe, no estamos viendo qué está pasando en la pantalla. Se quedó en la primera diapositiva. ups, a ver, ¿está corriendo? No, doctor. Ahí se ve que corre. Sí, ahora sí. Bueno, vamos a ponerlo en chiquito nomás. Entonces ahí podemos ver cómo la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Si nos enfocamos solamente en el Perú podemos decir que la prevalencia de la hipertensión arterial es de aproximadamente el 22% de la población general. Son aproximadamente 7 millones de peruanos los cuales son hipertensos. ¿Qué les puedo decir en ese sentido? 1 de cada 5 peruanos tiene hipertensión arterial. 4 nuevos casos por cada 100 personas al año. Y algo interesante, solo la mitad de los, hipertensos están diagnosticados. Hay una mitad que son hipertensos y que no lo saben y que caminan por ahí con este problema de la hipertensión arterial. Para poder manejar la hipertensión arterial a lo largo de los años, muchas entidades muchas comunidades médicas internacionales, como el Joint National Committee en Estados Unidos o la Unión Europea de Hipertensión Arterial, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, la Sociedad Europea de Cardiología, han tratado de establecer una serie de guías. Estas guías tienen el propósito de poder manejar adecuadamente la hipertensión arterial. Las más famosas son la Joint National Committee, la primera americana, la Guía Europea de Hipertensión, la guía NICE, que es una guía británica, la guía canadiense, la guía japonesa, etc. Las más frecuentes son las guías americanas, Joint National Committee, y la guía europea de la Sociedad Europea de Hipertensión o Sociedad Europea de Cardiología. Acá tenemos la última guía americana publicada para el manejo de la hipertensión arterial. Se publicó el 13 de noviembre del 2017. Esta guía tuvo una controversia. ¿Por qué? Porque modificó las cifras para poder decir que un paciente es hipertenso o no. Esta guía dice de que la hipertensión arterial es a partir de 130/80. A partir de 130/80 ya es hipertensión estadio 1. Y a partir de 140/90 ya sería hipertensión estadio 2. Eso es lo que nos señala esta guía americana. Entre 130 y 139 de sistólica, hipertensión estadio 1, o entre 80 y 89 de diastólica. El que tiene ya mayor o igual a 140 o mayor o igual a 90 ya está, de diastólica, ya estamos hablando de hipertensión arterial, pero estadio 2. ¿Ok? En base a esto, esta guía nos dice que todos los pacientes con hipertensión estadio 2, aquellos que tienen presión arterial mayor o igual a 140/90, tienen que ir a cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico. Sin embargo, el estadio 1 nos dicen de que tiene que pasar por un score de riesgo. Si ese score de riesgo determina que el paciente es de riesgo alto, va a tratamiento farmacológico. Pero si ese paciente hipertenso estadio 1 tiene score de riesgo bajo, esos solamente van a cambios en el estilo de vida y no van a requerir tratamiento médico. Entonces, repito, la guía americana, hipertensión estadio 2 a partir de 140/90, todos van a tratamiento farmacológico. La hipertensión estadio 1, aquel que tiene la sistólica entre 130 y 139, o la diastólica entre 80 y 89, solamente los de alto riesgo, de acuerdo a un score que ellos plantean, van a tratamiento farmacológico. Hipertensión estadio 1 de alto riesgo va a tratamiento farmacológico. Hipertensión estadio 1
de bajo riesgo no va a tratamiento farmacológico, solamente cambios en el estilo de vida. Pues bien, a desmedro de esa guía salieron las guías europeas. 24 de agosto del 2018 salió la guía europea, cercana a esa guía europea del 2017. Posteriormente, el 2023, en junio, salió la guía, una nueva guía europea. Y la última guía europea salió publicada a fines de agosto, inicios de septiembre, hace escasamente 3 semanas. Guía Europea de Manejo de Hipertensión Arterial 2024. Pues bien, tanto la guía 2018, 2023, 2024 nos señalan que un paciente en rosado es hipertenso a partir de 140,90. Es hipertenso a partir de 140,90. Lo que antes era normal, normal alta, le dicen presión arterial elevada. Los que están entre 120 y 139, 80 y 89, le dicen presión arterial elevada. Y lo que dice óptima, ustedes ven en el gráfico, le dicen presión arterial no elevada, menos de 120,80. Entonces, para la guía europea es hipertensión a partir de 140,90. Ya no hay grados, ¿eh? Ya no hay 1, 2, 3, sino hipertenso nomás a partir de 140,90. Los gráficos que ven ahí, normal, normal alta, ahora se consideran presión arterial elevada, no hipertensión, presión arterial elevada. El que tiene la sistólica entre 120 y 139 y la diastólica entre 80 y 89. Y los que tienen menos de 120,80 se les dice paciente no hipertenso, paciente con no hipertensión. Entonces tenemos 3 grados, lo que es óptima, paciente no hipertenso, lo que es normal, normal alta, paciente con presión arterial elevada, y a partir de 140,90 se le dice hipertensión arterial. ¿Qué recomienda esta guía? Esta guía nos recomienda de que a partir de 140,90 todo paciente debe ser manejado con terapia farmacológica. Pero en el estadio anterior, en el estadio de presión arterial elevada, igualito se hace un score de riesgo. Si el paciente tiene un score de riesgo alto, va a tratamiento farmacológico. Si no tiene un score de riesgo alto, de acuerdo a las guías europeas, va a solamente cambios en el estilo de vida. Bien, los europeos establecen para el manejo de la hipertensión arterial 5 grupos farmacológicos: los YECAS, los ARA2, los beta bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y diuréticos. Ahora, algo importante que los europeos establecieron desde la guía del 2018, que el tratamiento para la hipertensión arterial debe ser de entrada, en su mayoría de veces, tratamiento de combinación, tratamiento combinado. De preferencia, ese tratamiento combinado debe darse en una sola píldora. Entonces, en una sola píldora pueden haber 2 componentes, pueden haber 3 componentes, lo cual hace que el paciente, al ingerir la píldora, consuma esos 2 o 3 componentes, generando mayormente adherencia al tratamiento. La monoterapia, doctores, los europeos recomiendan darla solamente para el paciente con bajo riesgo, ¿ok? O paciente muy mayor, muy anciano, de más de 85 años, que sea muy frágil. Solamente para casos muy especiales la monoterapia. La mayoría de pacientes tienen que manejarse con 2 fármacos, de preferencia en un solo comprimido, en una sola tableta. Es lo que nos recomienda la guía europea. El tratamiento farmacológico, por lo tanto, una vez hecho el diagnóstico, va a empezar con unas características interesantes: los cambios en el estilo de vida. ¿Ok? ¿Qué tan importantes son esos cambios en el estilo de vida que a veces recomendamos al paciente y que de repente incluso nosotros como médicos no practicamos? Miren, si el paciente está gordito, está obeso y baja de peso 10 kilos, puede mejorar la presión arterial sistólica entre 5 a 20 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene una dieta DASH, ¿no? Es un plan de dieta Stop Hypertension, para parar la hipertensión, que es una dieta a base de frutas, verduras, bajo de sal, bajo de grasas.
Esa dieta ayuda a mejorar la presión arterial sistólica hasta 14 milímetros de mercurio. Si el paciente tiene un consumo moderado de sal, ¿ok? Y se mantiene así, ese consumo moderado de sal puede mejorar la presión arterial sistólica de 2 a 8 milímetros de mercurio. Ahora, si tu paciente empieza a hacer actividad física, la menor actividad física, caminar 30 minutos por día, eso puede ayudar a mejorar la presión arterial sistólica hasta 9 milímetros de mercurio. Y el consumo moderado de alcohol, que siempre es algo que a veces se nos ronda en nuestros pacientes, el consumo moderado de alcohol puede mejorar la presión arterial sistólica de 2 a 4 milímetros de mercurio. Entonces vean ustedes, doctores, cómo los cambios en el estilo de vida sí tienen impacto sobre el control de la hipertensión arterial. Junto con ello, la mayoría de pacientes hipertensos van a requerir un tratamiento farmacológico. De acuerdo a las guías europeas, son 5 fármacos, ¿se acuerdan? Diuréticos, beta bloqueadores, calcio antagonistas o YECA o ARA2. Esos son los 5 grupos farmacológicos que normalmente nosotros manejamos para el control de la presión arterial. Diuréticos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, YECAs, ARA2. Rápidamente vamos a describir cada uno de ellos. Acá podemos ver cómo los diuréticos básicamente se diferencian en 3 tipos. Los diuréticos tiazídicos, los diuréticos de asa y los cerradores de potasio. Los que normalmente nosotros empleamos para el manejo de la hipertensión arterial son los diuréticos tiazídicos. La hidroclorotiazida, que es lo más común que hay acá en Perú, de 12.5 a 25 miligramos, y el otro fármaco que también es muy bueno es la clortalidona. La clortalidona, con dosis de 12.5 a 50 miligramos. Otros fármacos que ustedes pueden ver ahí, la indapamida, también hay en el Perú, que se usa poco, y las otras de que están abajo definitivamente no hay en el Perú. Acá nosotros utilizamos para manejo de la hipertensión arterial mucho más a la hidroclorotiazida y en menor porcentaje a la clortalidona. ¿Cuál es el problema con el diurético tiazídico? Puede ocasionar alteración hidroelectrolítica y hipocalemia, náuseas, vértigos, cefalea en menor proporción, hiperuricemia o impotencia. El diurético tiazídico puede producir intolerancia a la glucosa y alteraciones del perfil lipídico, aumentando el colesterol, triglicéridos y disminuyendo el colesterol bueno, el HDL. ¿Ok? Estos son los efectos adversos de un diurético tiazídico. El siguiente grupo farmacológico son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores tienen efecto importante cronotropo negativo, dromotropo negativo, tienen efecto antiarrítmico, tienen un efecto antiisquémico y inotropo negativo. Eso es los beneficios de un beta bloqueador. Para el tratamiento para el uso de los beta bloqueadores han pasado muchos años, desde los primeros beta bloqueadores, el primero descubierto por Sir James Black allá por 1960 y algo. Tenemos al propanolol, agente de primera generación. Para bien o para mal, los otros fármacos que ustedes ven ahí no están en Perú. ¿Ok? Beta bloqueadores de segunda generación. Tenemos al metoprolol, bisoprolol, atenolol, pero también tenemos beta bloqueadores de tercera generación. Este beta bloqueador de tercera generación tiene un efecto aditivo especial, el efecto vasodilatador. Estos beta bloqueadores de tercera generación son el carvedilol, labetalol, nebivolol. Pues bien, ahí tienen las dosis de cada uno de ellos. Generalmente, mientras más suban de generación, se dan una vez al día, cada 24 horas. ¿Cuál es el efecto del beta bloqueador? Disminuye el consumo de oxígeno miocárdico.
Mejora la perfusión del subendocardio al aumentar el tiempo de perfusión diastólica. Por lo tanto, el beta bloqueador es un fármaco fundamental en el manejo de estos pacientes. Otros usos clínicos del beta bloqueador, doctores, aparte de la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, miocardiopatía hipertrófica, taquiarritmias o insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de los bloqueadores de canales de calcio. Cuando hablamos de bloqueadores de canales de calcio, nos referimos generalmente a los dihidropirínicos, y ahí tenemos a la cabeza al nifedipino. O los no dihidropirínicos, y ahí tenemos a la cabeza el amlodipino o felodipino. Existen otros bloqueadores de canales de calcio que además tienen efecto cronotropo negativo, o sea, disminuyen la frecuencia cardíaca, que son los últimos, como ustedes pueden ver, verapamilo o diltiazem. Otros usos de los bloqueadores de canales de calcio puede ser angina, espasmo coronario, arritmias supraventriculares. Este fármaco bloqueador de canal de calcio puede tener efectos adversos. Lo más común es la sofoco facial, dolor de cabeza y algo muy común en adultos mayores, edema de miembros inferiores. Por lo tanto, si es que ustedes tienen un paciente adulto mayor con varices de miembros inferiores y le dan un bloqueador de canal de calcio, puede florecer aún más el cuadro del lupus. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos YECA, que bloquean el paso de angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ok? El paso de angiotensina 1 en angiotensina 2. Al bloquear a la angiotensina 2, vamos a tener mayor vasodilatación, prostaglandinas, eh, algo muy importante porque va a ayudar a bajar la presión arterial. Aquí tienen ustedes a los principales YECAs que han sido estudiados en ese contexto para controlar la presión arterial: captopril, enalapril, quinapril, lantorolapril, lisinopril, benacepril, ramipril, fosinopril. Hay tremenda cantidad de beta bloqueadores en el mercado. ¿Cuál es el problema con el YECA? El YECA te puede producir hipotensión, puede producirte síncope, insuficiencia renal, algo importante, hipercalemia y en algunos pacientes de raza negra, angioedema. Por lo tanto, uno tiene que siempre monitorizar el uso de este fármaco y teniendo en consideración que el efecto colateral más frecuente es la tos. Hasta 15% de pacientes tienen esa tos seca, molestosa, irritativa. El último grupo farmacológico son los bloqueadores de los receptores de angiotensina. Fármacos muy interesantes porque bloquean el efecto de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1. Al haber hecho eso, lo que vamos a producir es vasodilatación, natriuresis, regeneración tisular, etc. Ahí ustedes tienen algunos de los ARA2, los sartán, valsartán, irbesartán, telmisartán, candesartán, olmesartán. Muchos de ellos, la mayoría, se usan este tratamiento de una tableta diaria, ¿no? Una tableta cada 24 horas. ¿Cómo vamos a escoger cada uno de estos fármacos antihipertensivos dependiendo qué tipo de paciente tenemos al frente? Por ejemplo, un diurético tiacídico lo van a indicar a un hipertenso adulto mayor, un hipertenso sistólico aislado o un hipertenso de raza negra.
Los beta bloqueadores vamos a darles a hipertensos que además tengan angina de pecho, un hipertenso que sea coronario, un hipertenso que tenga insuficiencia cardíaca o un hipertenso que a su vez esté embarazada o que tenga algún tipo de taquiarritmia. El calcio antagonista, bloqueador de canal de calcio, se puede dar en hipertensión sistólica aislada, en pacientes de raza negra, adultos mayores, y además en algunos pacientes que tengan asociado angina de pecho, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, o, perdón, insuficiencia cardíaca no, sino aterosclerosis de carótida. Los YECAs y los ARA2 son los fármacos antihipertensivos que más indicaciones tienen. Se puede dar en un paciente hipertenso que tenga falla cardíaca, posinfarto el YECA, nefropatía no diabética y diabética, proteinuria, hipertrofia ventricular izquierdo, secreto, síndrome metabólico, etc. Prácticamente son los fármacos, el YECA y el ARA2, los fármacos que más indicación tienen para el manejo de la hipertensión arterial, con la única diferencia que el YECA da un poco de tos. El ARA2 prácticamente son un grupo de fármacos un poco más costosos, pero que no van a tener mayor inconveniente con respecto a su medio ambiente. Como la guía europea nos recomienda utilizar un tratamiento combinado, miren, esto es lo que nos recomienda la guía para poder combinar un YECA o un ARA2 con un diurético tesídico o un YECA o un ARA2 con un calcio antagonista. Nunca, nunca junten un YECA y un ARA2. El YECA y el ARA2, si bien es cierto, baja muy bien la presión, se demostró que mejora o aumenta la mortalidad en algunos pacientes. ¿Por qué las guías europeas nos recomiendan la terapia combinada? Pues bien, eso se basa en la fisiopatología. Hay ratitas, modelos de ratitas en los cuales se evaluó este tema. Unas ratitas eran hipertensos porque tenían alterado el sistema nervioso simpático, otras eran hipertensas porque tenían alterado el sistema renina-angiotensina y otras eran hipertensas porque no regulaban los volúmenes y retenían sodio y agua. ¿Cuál es la realidad? Nuestros pacientes tienen de uno y de otro. Es muy raro que tengan alterado solamente una vía fisiopatológica. Entonces, hay pacientes que tienen alterados tanto el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina y los volúmenes intravasculares. Es por eso que cuando utilizamos tratamiento combinado, vamos a tratar de bloquear una, dos o tres o varias rutas fisiopatológicas utilizando el tratamiento combinado. Está demostrado que mientras más dosis demos, más control de presión arterial tiene el paciente. Ahí ustedes pueden ver en verde y naranja el control de presión arterial sistólica y cómo eso mejora notablemente en rojo con el uso del fármaco adecuado en una sola comprimido. Igual ocurre con la presión arterial diastólica. Por separado, cuánto baja la presión, pero cuando están juntos se potencia el efecto prácticamente al doble. Lau fue un investigador muy inteligente él. En British Medical Journal del 2009 hizo un metaanálisis para ver cómo va la terapia combinada. Miren, cuando ustedes tienen pacientes hipertensos y le dan un solo fármaco, como ven en el gráfico, les baja la presión arterial y reducen en 24% eventos y en 33% stroke, utilizando un solo fármaco. Pero cuando utilizan tres fármacos, en este caso, a dosis media normal, podemos ver cómo hay mayor control de cifras y a su vez mayor reducción del ACV y mayor reducción del stroke comparado con el otro paciente que tuvimos atrás. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un tratamiento combinado en una sola tableta, en un solo comprimido?
Reducimos el número de pastillas, reducimos el número de ingestas, fácil prescripción, reducción de costos, y eso también ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento. Acá podemos ver en este gráfico cómo es mucho más efectivo el poder utilizar combinaciones de dosis fijas versus combinaciones de dosis libres. Acá nuevamente tenemos en el gráfico el mismo tratamiento con píldoras separadas en blanco y el mismo tratamiento en un solo comprimido en verde. Vean cómo hay mucho mayor control de la presión arterial, mucha más adherencia el que los pacientes que van por la columna verde. ¿Qué es lo que finalmente nos recomiendan las guías? Combinar un YK o un ARA2 con un calcio antagonista o un YK o un ARA2 con un diurético. Si es que eso no soluciona el problema al mes, usen terapia triple. YK o ARA2 más calcio antagonistas más diurético. Teniendo 3 fármacos a dosis tope y no habiendo controlado todavía la presión arterial, ¿ok? Se le agrega pues un cuarto fármaco. Cuando tienen 3 fármacos a dosis tope y no pueden controlar la presión arterial, lo ideal sería que lo refieran a un especialista para que le dé una cuarta droga, que puede ser espironolactona, algún otro diurético, un alfa o un beta bloqueador. ¿Hacia dónde tenemos que llevar las cifras de presión arterial de un paciente que ya está tomando medicación? Menos de 130,80. Para poder decir que tu hipertenso está controlado, tiene que tener de 130,80 para abajo para decir que está adecuadamente controlado. Lo dice en la guía europea, lo dice la guía americana. Perfecto, doctores. Eso es lo que les quería dictar el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Con el mayor de los gustos. Todo claro, doctor. Perfecto, doctores. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Después le hago llegar la clase a la delegada para que les alcance. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.